Bienvenidos a Finanzas al Día, un programa donde la educación financiera se convierte en tu mejor aliada. Con ustedes nuestro destacado conductor y contador público Rogelio Jiménez, por las pantallas de Evolución Disruptiva TV. Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto, el contador Rogelio Jiménez. Un placer estar aquí en su programa Finanzas al Día. El día de hoy hablaremos de nuestro tema, la importancia del aviso de privacidad para empresarios en México. ¿Cuál sería nuestro objetivo, nuestra charla del día de hoy? Más que nada es informarles a ustedes, amigos empresarios y emprendedores, sobre la necesidad legal que debemos de tener en mejorar nuestras prácticas y crear un aviso de privacidad en México por medio de una estructura muy eficiente. Podemos mencionar que el aviso de privacidad es un documento mediante el cual una empresa o entidad informa a sus clientes, usuarios o empleados sobre el tratamiento que se le dará a sus datos personales. Y yo quisiera preguntarles si hay algunos de ustedes que me quisiera aportar ¿qué es un aviso de privacidad o qué han entendido? Porque normalmente podemos ver en todas las plataformas que nos metemos digitalmente hablando, cuántas letras chiquitas nos aparecen y les damos la importancia como tal. Las leemos como tal cuando estamos descargando un software para nuestro sistema de cómputo, cuando estamos descargando una app para nuestro celular o nuestro equipo de cómputo. Así es, amigos. ¿Cuántos de ustedes le han dado esa importancia a todas esas letras chiquitas? Esas letras chiquitas es un aviso de privacidad. Ese aviso de privacidad que, como dice aquí en una pequeña imagen, es la transferencia y privacidad. Es la importancia de los datos que va a manejar la empresa o que va a ejercer. ¿Cuántos contratos bancarios han firmado ahorita con las famosas fintechs o todos los portales bancarios de manera digital? Te dicen de tu aviso de privacidad y hasta te ponen una casillita. Márcala si estás de acuerdo con el aviso de privacidad. Nada más la marcamos. No leemos todas esas letras porque son aburridas, es tediosa, es lenguaje muy complicado. Pero si te quieres ahorrar toda esa parte, en estas pequeñas palabras que te voy a decir en transcurso de estos minutos, sería lo siguiente. El aviso de privacidad que tenemos aquí en México cumple con la legislación de protección de datos. Está regulado principalmente por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Así como tal, ese es el nombre que le pusieron a esta ley. En resumidas cuentas, nosotros le ponemos lo que son la Ley de Protección de Datos. Queda ahí emane lo que es el aviso de privacidad. Pero pasando a nuestra presentación sobre los componentes claves del aviso de privacidad, aquí podemos mencionar estos. Identificación del responsable. En un aviso de privacidad, cuando hacemos los registros de manera electrónica, llenamos un formulario. Vamos llenando un formulario y uno de estos requisitos es el responsable, quien informará o será el responsable de los datos personales. Es decir, la empresa o entidad recopila y maneja la información, pero quien recopila y maneja la información debe de tener la responsabilidad dentro de la empresa. Lo que son finalidades del tratamiento. Las finales del tratamiento es cómo se recopilan los datos y para qué se utilizan. Esto puede incluir multas en prestación de servicios o en mejoras de productos. Las opciones para limitar el uso de divulgación de datos. Indica a los usuarios cómo pueden restringir el uso de su información personal y si así lo desean. Te acabo de mencionar que le das una palomita al cuadrito de aviso de privacidad. En lo personal te puedo decir, ¿y por qué no ponen un cuadrito donde digan que no estoy de acuerdo en compartir mis datos? Normalmente, si ponemos atención en todas las aplicaciones, esas aplicaciones solo tienen el recuadro de que pongamos una palomita, activemos la casilla y podemos seguir con nuestro proceso. Yo me pregunto, en base a esta tercera opción, opciones para limitar el uso o divulgación de datos. ¿Por qué no activan una casilla adicional donde no estoy de acuerdo en que mis datos se compartan? ¿A dónde puedo yo acudir para que mis datos no se puedan compartir? Eso me lleva a la cuarta opción, que sería el ejercicio de derechos ARCO. ¿Alguno de ustedes realmente le pone atención a estas palabritas ARCO? ¿O alguien me va a decir, es un ARCO? Suena gracioso, pero no, eso no es un ARCO.
En términos de aviso de privacidad, debo explicarles que los derechos ARCOS, como nosotros los conocemos en la materia, debemos explicarle a los usuarios cómo pueden acceder, rectificar, cancelar y oponerse a los derechos ARCOS. Estos derechos ARCOS tienen sus siglas, pero que más adelante les voy a mencionar el término de derechos ARCOS. Pero en pocas palabras, esos serían unos componentes para el aviso de privacidad. También podemos mencionar la transferencia de datos. Esta ley surgió porque no se respetaba la información de las personas. Todas las empresas se compartían esta información. Afortunada o desafortunadamente, esta información se sigue compartiendo, pero implementaron esta ley para sancionar. Por eso les comento, amigos, nosotros ejercemos este derecho porque es un derecho que tenemos como usuarios, aquellas personas que les damos nuestra información. El aviso de privacidad tiene como objetivo proteger los derechos de los usuarios sobre su información personal, promoviendo la transparencia y la confianza en el manejo responsable de los datos personales. Así de simple. Para no entrar en tecnicismos, podemos tener la importancia del aviso de privacidad, pero yo diría, ¿cuál es la importancia del aviso de privacidad en esta era digital? La importancia del aviso de privacidad en la era digital. Podemos mencionar que es la protección de los datos personales sensibles, como el crecimiento exponencial de las plataformas digitales. Las personas proporcionan la información personal como nombres, datos de contactos, referencias de consumo y hasta datos financieros. El aviso de privacidad es el primer paso para garantizar que esta información sea resguardada y no sea utilizada para fines indebidos. Y es ahí donde yo les comento, con toda esta era digital debemos de proteger nuestros datos, no solo como usuarios, sino como empresarios también. Nosotros como empresarios tenemos a cargo información de clientes, de proveedores, de empleados. Debemos de ser muy celosos con esa información. Por eso la importancia y el hincapié de tener el aviso de privacidad. En segundo punto de la importancia de aviso es el cumplimiento legal y reputación. En México, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, como tales es su nombre, y en otras partes del mundo que regulan como la GDPR, que en la Unión Europea existen empresas que cuentan con avisos de privacidad. Cumplir con estas normativas evita sanciones legales y fortalece la reputación de la empresa como entidad responsable y confiable. No solo en México existe esto, sino también a nivel mundial. Pongo como ejemplo que es la Unión Europea. La transparencia y la confianza. Los consumidores hoy en día deben de saber valorar que se manejan sus datos personales. En el aviso de privacidad damos claro y por completo ahí mismo les permite entender y confiar de manera que sus datos serán tratados con confidencialidad. Está muy aburrido el tema, ¿verdad? O realmente ya se pusieron a analizar dónde se encuentra su información. Asimismo, en nuestro siguiente punto, minimizar el riesgo de ciberseguridad. Todas las empresas, sin excepción, sean grandes o chiquitas, tenemos problemas y estamos expuestos a los ciberataques que pueden comprometer esos datos personales. Lo podemos ver, robo de información para hacer fraudes. O lo clásico, ¿cuántos de ustedes les han hackeado la cuenta de Facebook? Cuando les hackean la cuenta de Facebook, inmediatamente toman acción, ¿verdad? Qué irónico, ¿verdad? Que le den más importancia a su cuenta de Facebook que a la información personal que tienen de sus clientes, de sus proveedores, de sus trabajadores. Es ilógico que no le demos esa importancia. Asimismo, el aviso de privacidad fortalece la responsabilidad corporativa. ¿Qué significa? Tener ética. Va de la mano con la competitividad. A veces la palabra ética se me hace que es como un sueño de Disney, ¿no? Como el vivieron felices para siempre, pero considero que es importante que se demuestren las políticas claras y efectivas para la protección de todos los contribuyentes a una imagen. Debemos de cumplir como corporativos, como empresas, como emprendedores, la responsabilidad de tener estos datos. Eso nos va a diferenciar en el mercado digital, donde la ética cada vez es menos valorada. Permite el ejercicio de derechos a los usuarios. Facilita a los usuarios la comprensión y el ejercicio de sus derechos ARCO. Ahora sí, amigos,
ARCO, tome nota, saquen papel, lápiz y pluma. ARCO significa acceso, rectificación, cancelación y oposición. Esto permite tomar decisiones informadas sobre su propia información. Eso prácticamente empodera al cliente y le da el control sobre su información en una época en el manejo de sus datos es esencial. Si yo, como les comenté hace un momento, no quiero que se comporten mis datos, ok, ya hice el trámite, ya lo firmé, ya le puse lo que fue la firma digital, no pasa nada. Todas las empresas tenemos la obligación de publicar dónde se encuentra nuestro aviso de privacidad, pero también yo como usuario puedo contactar a esos números, a esos correos electrónicos, a esas páginas web, donde yo puedo dar aviso, pedir que se devuelvan mis derechos, mejor dicho, que se apliquen mis derechos ARCOS. ¿Qué es eso de mis derechos ARCOS? Que yo no quiero que mi información la tenga. Necesito que esa información no la divulgue. Es un procedimiento que se tiene que hacer y obviamente si la empresa como tal no me ayuda a hacer ese trámite, entonces yo ya puedo ir con otras instancias donde eso tiene una sanción muy grande para ellos. Para resumir la importancia de los avisos de privacidad, es mucho más que un requerimiento legal. Es una herramienta clave que facilita la construcción en las relaciones de confianza, minimiza riesgos y fortalece la reputación de las empresas en un entorno donde la privacidad y la seguridad de los datos son cada vez más relevantes para los consumidores y los negocios. ¿Cuáles son los requisitos legales en México? En nuestra siguiente presentación podemos identificar, yo aquí les anoté 8 nada más para no hacerlo tan tedioso. Identificar al responsable, como ya les comenté, es la persona que se encarga o la persona que va a tener el control de esa información. Finalidades del tratamiento de los datos. Se debe de informar por qué obtengo esa información o para qué. ¿Cuáles son las causas de que yo solicite esa información? O sea, recolectar la información, procesar los datos. Es importante diferenciar las finalidades necesarias o no necesarias. Como contador público te puedo poner un ejemplo con los trabajadores. Cuando yo contrato personal en una empresa, para una empresa, ¿qué sería lo importante? ¿Qué datos esenciales les pedimos? Su identificación, su CUR, acta de nacimiento, cartas de recomendación, su solicitud de empleo o el CV, su constancia de situación fiscal del SAT, su número de seguro social. Esos son datos esenciales. Pero ¿cuál es la finalidad de esos datos? Yo como empresario los necesito para dar seguridad social al trabajador. Necesito esos documentos porque es un trámite que me solicitan a mí, el Instituto de Seguridad, para poder asegurar a los trabajadores. Para yo darle sus recibos de nómina ante el SAT, necesito timbrar ese recibo y necesito ciertos datos personales que solamente la persona tiene. Entonces, con este pequeño ejemplo, la finalidad del tratamiento de los datos personales. Opciones y medios para limitar el uso y divulgación de datos. El aviso debe de proporcionar los mecanismos para que el titular limite el uso. Se manejan formatos, no solamente es un escrito, son formatitos dependiendo en situaciones donde yo firmo o donde me firma la persona, donde yo tengo que resguardar ese documento y les recomiendo que tengan una copia de esos avisos de privacidad. Medios para ejercer los derechos ARCOS, como les había dicho. ¿Qué ejerzo? Es el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición. Las transferencias de mis datos personales. Si serán transferidos a terceros, el aviso debe de especificar a quién y para qué. No solo es tener el aviso, en ese aviso debo de tener la descripción para qué van a transferir mis datos personales y si estoy de acuerdo. El uso de medios remotos en comunicación electrónica. Cuando se utilizan las tecnologías de rastreo como las cookies, las webcams o medios electrónicos para recopilar la información del titular. Pongo ejemplo, los bancos. Los bancos te hacen un escaneo biométrico cuando tú abres o aperturas tu banca digital o tu banca móvil o los bancos digitales, mejor dicho, las fintechs. Te tomas tu foto, subes tu identificación oficial, ahí aparecen tus datos personales en medios digitales y remotos. Procedimiento para notificar cambios de aviso de privacidad. Se deben de establecer los procedimientos para notificar al titular sobre cualquier cambio, como les comentaba, que serán en sitios web, en correos electrónicos, números telefónicos. Es ahí, en ese punto 7, donde aparecen los medios para notificar los cambios. Y obviamente la fecha de actualización. Normalmente en la página de avisos de privacidad te viene
la fecha o la actualización, cuando descargamos el archivo, te viene cuál fue la última fecha que modificamos, porque se puede modificar. No solo tengo un aviso de privacidad y ya cumplí. No, tienes que actualizarlo, ¿sí? ¿Cómo lo actualizas? Te pongo un ejemplo. Estoy en mi oficina. Mi oficina no tiene cámaras de seguridad, pero decido de poner cámaras de seguridad. El hecho de que yo ponga cámaras de seguridad, tengo que hacer mi modificación en mi aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso de esos datos de la imagen de las personas que ingresan a mi establecimiento. En nuestra siguiente diapositiva podemos mencionar qué tipos de privacidad manejamos. El aviso de privacidad integral, que podemos mencionar que son los elementos necesarios que nos pide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Se utiliza cuando el responsable tiene tiempo y medios para proporcionar toda información de los titulares, o sea, en las páginas web, ¿sí? El aviso de privacidad simplificado es ideal para situaciones de primer contacto, como el titular es breve, como en encuestas, en eventos promocionales y en recepción de negocios. El aviso de privacidad corto se utiliza cuando solo se recortan datos mínimos o cuando el contacto con el titular es muy rápido. Teléfono, correo. ¿Cuántos de nosotros hemos llenado formularios cuando nos inscribimos a cursos o cuando trabajamos en encuestas? ¿Qué nos piden? Nombre completo, correo, dirección. Esos son datos muy cortos que vendría combinado con el aviso de privacidad en línea, que obviamente son estos mismos que llenamos en las páginas web. Y el aviso de privacidad de datos sensibles se aplica cuando se recolectan datos sensibles, como la información médica, biométrica o cualquier dato que afecte en esfera más íntima de las personas. Pueden ser los abogados, los contadores, los médicos. Tienen información muy esencial del usuario. Entonces, yo le daría importancia a lo que es el aviso de privacidad. Pero para que esto lo hagan, desafortunadamente, como todo, en nuestra lámina siguiente podemos ver lo que son las sanciones administrativas. Nos multan por el incumplimiento del aviso de privacidad. No contar con un aviso de privacidad nos puede recurrir en una multa de 21,000 pesos hasta 32,000 pesos. Las multas por falta de conocimiento o tratamiento de datos sin autorización de 20,000 pesos nos puede llegar a una multa. Multas por recolección y tratamiento indebido de datos sensibles hasta 16,000 pesos. Incumplimiento de los derechos ARCOS. Si la empresa o institución no quiere, o mejor dicho, yo no quiero que mis datos sean compartidos y no me aplica mis derechos ARCOS, la multa puede llegar de 3,000 a 10,000 pesos, ¿sí? En caso de que la sanción sea reincidente, pues obviamente la reincidencia en cualquier de los incumplimientos pueden originarse responsabilidad penal. Además de lo que son las sanciones administrativas, puede enfrentar consecuencias penales en el caso del uso indebido de datos personales, el tráfico de datos, si estos son utilizados con fines de lucro sin consentimiento, la manipulación de datos sensibles, si son utilizados con fines de lucro, o mejor dicho, si son utilizados para afectar la integridad, el honor y la reputación de los titulares. Estas infracciones pueden resultar en penas de hasta 5 años de prisión, dependiendo de la gravedad de este caso. No es para reírse, pero es fundamental que las empresas mantengan prácticas de transparencia y responsabilidad en el manejo de datos personales. Así que, amigos, yo les doy las gracias. Les doy las gracias, amigos, por esos pequeños minutos que me han regalado. Así que hacemos conciencia del aviso de privacidad y nuevamente los invito a que si quieren conocer del tema, se registren en el link aquí abajo para que agenden este curso que va a tener más amplitud, porque veremos los diferentes formatos de avisos de privacidad que podemos generar y el procedimiento o la página web donde podemos hacer este trámite. Me da un gusto estar conviviendo en este canal, en el canal de Evolución Disruptiva TV, y nuevamente agradecer al patrocinador Espacio Morelos por la oportunidad que nos brinda. Un gusto en su programa Finanzas al Día, el contador Rogelio Jiménez. Esto fue Finanzas al Día, un programa donde la educación financiera se convierte en tu mejor aliada. Te esperamos en el siguiente capítulo con nuestro destacado conductor y contador público Rogelio Jiménez, por las pantallas de Evolución Disruptiva TV. Hasta la próxima.